Buenos días, nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Hemos llegado a la mitad de la semana ya y hoy estamos leyendo el capítulo 12 del libro de Nehemías. En él nos dice: estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Y ahí empieza a mencionar aquellos nombres que en el año 537, en la primera repatriación, estarían volviendo con Zorobabel. Recordemos que Nehemías llegó en el año 444, casi 100 años después. Y aquí en este capítulo él menciona aquellos que con Zorobabel vinieron. En el versículo 8 también menciona los levitas, y ahí diciendo que Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y menciona a Bacbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio, porque era necesario así, y es necesario así también hoy, que cada cual haga bien el ministerio y obre de la mejor manera en el lugar que el Señor lo ha puesto. En el versículo 10 nos cuenta que Jesúa, el sacerdote principal que volvería en aquel año con Zorobabel, engendró a Joiacim, y su hijo Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Siempre el Señor permite que haya quien ministre en su templo, en su casa. En los días de Joiacim, los sacerdotes, jefes de familia fueron, y ahí menciona a todos aquellos que fueron en los días de el hijo de aquel que subió con Zorobabel, es decir, de Jesúa. Luego en el versículo 22 también menciona que en los días de Eliasib, los levitas eran los siguientes, y ahí va mencionando, recordando que Eliasib era el nieto de Jesúa, aquel que subió con Zorobabel. Dice en el verso 27 que para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y cítaras. Los hijos de los cantores acudieron tanto de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, también de la casa de Gilgal, de los campos de Jeba y de todos los lugares, porque era necesario que haya adoración en aquel momento especial en donde se estaban dedicando el muro de Jerusalén. En el versículo 31 dice Nehemías: hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro y organicé dos grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha sobre el muro marchaba hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iban Osaías con la mitad de los gobernantes de Judá. Y dice al final del versículo 36, Esdras marchaba delante de ellos. A la altura de la puerta de la fuente subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto. Yo iba detrás, dice Nehemías, con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, pasando por la puerta de Efraín, la puerta vieja, la puerta del pescado, la torre de Ananiel y la torre de Jamea. Dice el verso 40, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. El uno venía por un lugar, el otro venía por el lado opuesto, y se encontraron en el templo. A mi lado estaban la mitad de los oficiales y los sacerdotes, Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías, con trompetas. Recordemos que los únicos que podían tocar la trompeta eran los sacerdotes. Versículo 43. Aquel día se ofrecieron numerosos sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. También se alegraron las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén se oía desde lejos. Era día de júbilo. Había sido reconstruido el muro, y por lo tanto había seguridad dentro de la ciudad.
Nosotros también hoy necesitamos reconstruir los muros de nuestro hogar, los muros de nuestra vida, y así con gran regocijo poder alabar a nuestro Dios. En el versículo 44, en aquel día fueron puestos hombres sobre los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para almacenar en ellos las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y levitas, los cuales llegaban de las ciudades, porque era grande el gozo de Judá. Verso 45. Ellos cumplían en el servicio de su Dios y en el servicio de la expiación, junto con los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo. Verso 46. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos, las alabanzas y la acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Entregaban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Así todos eran sustentados, y aquellos que servían a la causa y a la casa de Dios también no tenían necesidades. Hoy nosotros podemos meditar y podemos ver cómo el Señor es un Dios de orden, cómo hubo orden en aquellos tiempos, y cuando ellos llegan de la cautividad, casi pasan 90 años, desde Zorobabel hasta Nehemías. Demoran un poco en poner las cosas en orden. Cada vez volvían a leer, leían los libros, leían la ley, recordaban la luz que el Señor les había dado, y de esa manera iban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Hoy nosotros también, cuando leemos la Biblia, nos encontramos con muchas cosas que quizás no hemos escuchado antes, pero cuando las aceptamos con corazón sincero y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, las cosas van a cambiar y a mejorar en nuestra vida, en nuestros hogares. Te invito a orar en este momento agradeciendo al Señor. Padre, estamos agradecidos porque tú cada día al estudiar tu palabra nos ayudas a entender cosas que antes no entendíamos. Gracias porque cada día podemos reavivarnos con tu palabra y podemos también aprender lo que tú quieres para nosotros. En este día, Señor, salimos a la jornada de trabajo, a la jornada de estudio, acompañados de tu santa presencia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.